Bienvenidos a otro video sobre cómo usar prusas láser. Hoy lo que vamos a hacer es repasar un poco las herramientas que vimos el video anterior, pero además vamos a ver las opciones que nos aparecen en el margen superior derecho. Fíjense que nosotros estamos trabajando siempre en el modo sencillo. Entonces hoy lo que vamos a ver es que si nos vamos al modo avanzado, en la barra lateral nos van a aparecer tres opciones más: cortar, pintar soportes y pintar costura. Mover, escalar, rotar, poner en cara y medir son las opciones que ya vimos el video anterior. Hoy lo que nos vamos a enfocar es en ver estas tres herramientas que nos aparecen ahora. La primera que vamos a ver es cortar. Esto nos va a ayudar para dividir el modelo, porque hay algunos casos en los que el modelo es demasiado grande y nos va a convenir cortarlo para poder imprimirlo. Si por ejemplo yo a este Pikachu lo escalo y tengo este modelo que no entra en la base, lo que yo podría hacer es cortarlo acá, y fíjense que puedo colocar este plano que me marca de qué manera lo voy a cortar en el lugar que queremos dividir. Entonces yo creo que lo puedo colocar así y me van a quedar dos partes, la parte superior y la parte inferior. Lo que podemos hacer con este plano es moverlo hacia arriba o hacia abajo, o también girarlo, porque si yo no quiero dividirlo de esta manera, lo que puedo hacer es girarlo para cortarlo en diagonal, por ejemplo. O bien lo puedo dividir, en vez de horizontalmente, lo puedo dividir verticalmente. Fíjense que lo puedo mover para cortarlo por la mitad. Vamos a suponer que yo lo quiero dividir horizontalmente. Entonces lo que vamos a hacer es colocar el plano justo por la mitad, o donde nos convenga, y vamos a poner realizar recorte. Estas opciones nos dicen de qué manera podemos acomodar el plano. En este caso tenemos esto que se llama corte Milano, pero fíjense que nos genera como una pequeña mueca acá que no nos va a convenir mucho. Entonces lo que vamos a hacer siempre es manejarnos con el plano de corte. Después otra de las opciones que tenemos es añadir conectores. Esto nos va a servir porque si nosotros queremos dividir el modelo a la mitad y después conectarlos de alguna manera, los podemos añadir con estas opciones. Podemos tener un conector de tipo circular, una clavija que nos sirve para tener dos huecos y generar nosotros mismos el cilindro para unir las dos partes. Y el modo clavija dijimos que nos va a ayudar a generar un cilindro que nos permita conectar las dos partes. Y el modo encaje, que nos va a permitir crear una especie de gancho que se va a juntar con el orificio de la parte superior. Entonces vamos a probar. Fíjense que yo acá lo que hice fue generar el conector. Si yo pongo el conector de tipo cilíndrico, fíjense que yo tengo que hacer un clic sobre la parte donde quiero generar el conector, supongamos acá en el centro, y se genera un cilindro. Entonces si yo voy a la parte de esta parte del modelo, perdón, se genera este cilindro. Otra manera es, vamos a borrarlo, la clavija, que se va a generar un agujero. Fíjense que en la parte superior también se genera. Lo mismo pasa con el conector. Se genera una especie de orificio en la parte superior para que conecte el cilindro. Y en el encaje sucede exactamente lo mismo. Siempre se va a generar en la parte opuesta del corte el orificio para que se pueda conectar. Además yo puedo generar los conectores que quiera. Fíjense que si yo hago clic acá se generan diferentes conectores. Entonces esa es una manera de cómo cortar un modelo y poder conectarlos de alguna manera. Bueno, de esta manera es como cortamos un modelo. Fíjense que si yo por ejemplo añado un conector, vamos a poner un ejemplo, confirmamos el conector y luego vamos a realizar el recorte. Fíjense que ahora la parte del modelo que dividimos y le conectamos, le generamos un conector, nos queda por fuera de la base. Y fíjense que nos salta una advertencia que dice que se detectó un objeto que está por fuera del área de impresión.
La manera de solucionar esto y que podamos imprimir, o mejor dicho, laminar el modelo, vamos a ir a la barra derecha donde nosotros tenemos los nombres de nuestros archivos. Fíjense que ahora tenemos dos nombres, uno que se llama Pikachu, ¿no? Los dos en realidad tienen el mismo nombre, pero uno es la parte superior y el otro es la parte inferior. Acá este ojito es la visibilidad de la parte que queremos laminar. Si yo, por ejemplo, selecciono esta parte superior, puedo apretar o hacer clic sobre este ojo y se va a ocultar el modelo. Lo mismo va a pasar con la parte inferior. Si yo la selecciono, la puedo ocultar y fíjense que ahora ya no me aparece más la advertencia que está fuera de la base. Entonces yo ahora lo que puedo hacer es laminar. Están generando los perímetros, el relleno del modelo. Está haciendo el cálculo. Fíjense que está medio tardado porque es bastante grande la figura. Y una vez que termina de laminar ya nos genera los soportes para poder imprimir. ¿Ven? Lo mismo podría hacer con la otra parte del modelo. Vamos otra vez a la visualización 3D y podemos habilitar esta parte inferior que está fuera de la impresión y ocultar la parte que está sobre la base. Ahora lo que vamos a hacer es mover. Podemos ir a la transformación o directamente selecciono el modelo y la muevo hacia el lugar que yo quiero. Seleccionamos la parte inferior y la colocamos sobre la base. Fíjense que esto está en azul. Entonces cuando yo lo muevo sobre la base y aparece sobre el área de impresión, se va a poner de color verde. Esto nos indica que ya se puede imprimir dentro de esta área. Si nosotros tenemos 1 milímetro por fuera de la base, fíjense que se sombrea en esta parte y ya no puedo imprimirlo. Y cuando se pone en verde ya puedo. Entonces laminamos de la misma manera que hicimos con el modelo anterior, con la parte anterior, y esperamos a que se genere la laminación. Ahora sí, fíjense que ya se nos generó y lo podemos imprimir. Entonces, así es como podemos imprimir un modelo que excede la capacidad de la base y de la impresora para poder imprimirlo en dos partes. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver, vamos a suponer que tenemos el modelo completo. Ahí. Y vamos a restablecer con esta reiniciar escala el modelo original. Nosotros lo que podemos hacer es generar nuestros propios soportes. La manera de hacerlo es apretar en el comando soportes pintables y se nos va a aparecer un pequeño pincel. Vamos a eliminar la selección donde yo quiero generar los soportes. Supongamos que el modelo no tiene ningún soporte preestablecido. Pero fíjense que si yo quiero imprimir esta parte de la cola, si mi impresora no está bien calibrada, nos puede traer problemas. Entonces lo que podemos hacer es con este pincel pintar las partes donde yo quiero que aparezca el soporte. Entonces vamos a suponer que lo quiero acá, quiero así que la cola tenga todo el soporte para que se imprima de una manera correcta. Entonces vamos a poner acá, vamos a simular que solamente para los soportes forzados. Y fíjense que si yo pongo laminar, ahora el modelo va a aparecer con soportes donde yo los coloqué. Hay demás áreas, por ejemplo acá abajo del brazo, abajo de la cabeza, en la nariz, que nos indica que necesitaría soportes. Pero como yo no los coloqué, no me va a aparecer ningún soporte. Solamente los que yo pinté para que tengan esta selección. Supongamos que ahora yo quiero colocar un soporte debajo del brazo para que no se caiga y salga bien. Entonces yo puedo venir, pintar, y si ponemos laminar, se generan los soportes debajo del brazo. Otra manera es, para que se generen automáticamente, venir a la parte de soportes y poner soportes solo en la base. Esto lo que va a hacer es generar soportes, pero que solamente están apoyados sobre la base. ¿Ven? No hay ningún soporte que esté apoyado sobre el modelo. Soporte en todos los sitios, que eso le va a permitir al programa ubicar los soportes donde mejor le convenga.
Por ejemplo, vamos a ver en este caso. Bueno, en este caso solamente nos genera soportes donde los pintamos y sobre la base. Pero hay algunos modelos que van a necesitar que el soporte se encuentre sobre el modelo. Entonces, por ejemplo, si hubiese hecho otro cálculo del programa, este soporte que aparece acá se hubiese colocado sobre la pierna para sostener la cabeza. Pero bueno, en este cálculo lo hizo de esta manera. El último que vamos a ver es, vamos a eliminar toda selección, pintado de costura. Que esto lo que nos permite es, si yo lamino el modelo, fíjense que esta línea que nos aparece acá nos indica el lugar donde la boquilla va a terminar el recorrido y va a comenzar la siguiente pared. Es decir, que si yo pongo la impresión desde el principio y empiezo a imprimir, fíjense que la boquilla lo que va a hacer es, vamos a ponerlo por acá, comienza en este lugar de la costura, va a dar todo el recorrido, todo el perímetro, y cuando se vuelve a encontrar va a comenzar en el mismo lugar. A esto se le llama costura, es el lugar donde el perímetro empieza y termina para dar comienzo al otro. Entonces nosotros lo que podemos hacer es ubicar esta costura donde más nos convenga, porque si yo lo dejo de esta manera, tal vez no me guste que quede la costura en este lugar. Entonces lo que podemos hacer es pintar la costura y ubicarlo, por ejemplo, detrás de la oreja, que venga de esta manera, detrás del brazo y que se ubique en la parte lateral. Entonces cuando ponemos laminar, fíjense que ahora la costura nos quedó donde nosotros la pintamos. ¿Se ve? Así que bueno, estas son las herramientas que nos da el modo avanzado. El modo experto nos va a dar exactamente las mismas herramientas, pero en el lado derecho nos va a brindar un poco más de detalles o de comandos sobre, o información también del laminado. Por ejemplo, ven que acá ahora nos indica la manipulación de objetos, la info del tamaño, el volumen, las facetas. En caso de que el modelo tenga errores, también nos van a saltar los errores, que en este caso se pueden reparar con Prusa Slicer, cosa que por ejemplo con Cura no se podría, en este caso sí. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya servido, y voy a estar subiendo más.